Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Amén y amén. Es bueno siempre recordar de dónde nos sacó el Señor, del pecado, de la perdición. Pero ahora el Señor, al sacarnos del pecado, nos hace una pregunta. ¿Ahora tú quieres ser un vencedor? ¿Quieres tú cantar aun cuando hay dolor? ¿Quieres ser alegre cual fiel luchador? Entonces, después que aceptamos al Señor, debemos mantener el contacto con el Salvador. Aleluya. Para los que el mismo himnario, en la página 28, para los que tienen el himnario. Aleluya. Guarda el contacto con el Salvador. Todos. Quieres sobre el mundo ser un vencedor. Quieres tú cantar aun cuando hay dolor. Quieres ser alegre cual fiel luchador. Guarda el contacto con el Salvador. Guarda el contacto con el Salvador. Luego las tinieblas no te cubrirán. Por la senda alegre tú caminarás a causa del contacto con el Salvador. En el mundo hay muchos tristes en pecar, cuyos corazones lloran de pesar. Dales el mensaje, no hay que callar. Con Dios el contacto debes de guardar. Guarda el contacto con el Salvador. Luego las tinieblas no te cubrirán. Por la senda alegre tú caminarás a causa del contacto con el Salvador. ¿Quieres tú con Dios la comunión tener y su gloria siempre en ti permanecer? Que el mundo a Cristo pueda en ti hoy ver. Guarda el contacto con el supremo ser. Guarda el contacto con el Salvador. Luego las tinieblas no te cubrirán. Por la senda alegre tú caminarás a causa del contacto con el Salvador. Deja que el Espíritu implante en ti la humildad de Cristo y su santo amor. Ora siempre y vela que Jesús vendrá. Guarda el contacto con el Salvador. Guarda el contacto con el Salvador. Luego las tinieblas no te cubrirán. Por la senda alegre tú caminarás a causa del contacto con el Salvador. A causa del contacto con el Salvador.
Amén y amén. La Biblia dice, confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Mi nombre es Valentina González, tengo 14 años y me congrego en el Tabernáculo de Benecer, Barquisimeto, Venezuela. Quiero en esta oportunidad hablarles y testificarles de cómo fue que se me encendió la luz y de qué manera se ha manifestado Dios a mi vida, ya que pienso que este testimonio puede ayudarles a su vida espiritual. La luz del Señor se encendió en mi corazón a la edad de 6 años, cuando mi abuelo me hablaba del Señor y me llevó por primera vez a la iglesia. Al escuchar del Señor, esa simiente que estaba en mi corazón empezó a crecer y a anhelar más y más de la palabra del Señor. En ese tiempo mi mamá estaba descarriada y yo le decía que fuéramos a la iglesia porque ese era mi anhelo. Desde ese momento el Señor empezó a lidiar en el corazón de mi mamá y al poco tiempo ella reconcilió su vida nuevamente con el Señor. Y desde ese día le servimos al Señor con amor y dedicación, experimentando experiencias de sanidad y oraciones que el Señor nos ha contestado a través de todo este tiempo. El Señor se ha manifestado de muchas formas a mi vida. Meses anteriores tenía una pregunta que me inquietaba mucho y le pedí al Señor en oración que me diera la respuesta. Y el Señor en su gracia y misericordia me dio la respuesta a través de un folleto. También me libró de morir por una convulsión que me dio de fiebre alta. También me libró de morir ahogado en una piscina a la edad de 3 años. Y así el Señor se ha manifestado de muchas maneras a mi vida, dándome experiencias muy gloriosas que el tiempo no alcanzaría para contar cada una de esas hermosas experiencias. Bueno, espero que este testimonio les ayude a su vida espiritual y recuerde, amigos y amigas que me ven, que el Señor es el único que nos puede ayudar en este tiempo, que le podemos servir al Señor a la edad que tengamos y Él siempre nos recibe con los brazos abiertos para ayudarnos a llevar nuestras cargas. Dios les bendiga. Gloria al Señor, que le damos gracias una vez más al Señor por estar en esta hora enfrente de estas cámaras para llevarle la palabra de Dios que nos trajo en este tiempo para que nosotros fuéramos libres, ¿verdad?, de tantos dogmas, de tantas apostasías, de tanto engaño y falsedades que hay en el mundo, ¿verdad? Pero gracias al Señor porque Él nos ha abierto los sentidos y Él ha prometido o ha cumplido una promesa que Él trajo para esta hora, que es la restauración, ¿verdad?, de lo que sus hijos eran al principio. Hoy, por la gracia del Señor, hemos experimentado esa restauración en nuestras propias vidas, de los cuales el hombre cayó en el principio por su pecado, cometió un pecado y Dios tenía su propósito, porque Dios conoce todas las cosas y tenía un propósito en el cual Él permitió eso, pero también Él le dio un remedio al pecado antes de que sucediera. Ese sacrificio perfecto fue hecho, ya estaba en su mente, para que el hombre volviera nuevamente a esa condición original en la cual Él lo hizo a su imagen y semejanza. Y también hizo el otro hombre de carne, ¿verdad?, de la tierra, lo hizo para que entonces se ejecutara ese plan de Dios que Él quería. Y hasta ahora pues nosotros hemos visto que tantas cosas que sucedieron en el pasado, allá en el pueblo de Israel, y después que el Señor se manifestó allá entre los gentiles, también hubo un fracaso, ¿verdad?, en la doctrina y en el concilio de Nicea, pero Él prometió traer una restauración en esta hora, en el tiempo del fin, en el tiempo de la tarde, para que la simiente predestinada captara, ¿verdad?, y reconociera el día y la hora en la que estamos viviendo. Y usted es testigo de lo que está sucediendo en el cielo,
de lo que está sucediendo en la tierra y de lo que está sucediendo en la iglesia, ¿verdad? Que se llama novia, pero no es, pero también hay una novia que también está sucediendo, cosas sobrenaturales en las cuales Dios prometió que Él se manifestaría y lo está haciendo por la gracia del Señor. Entonces el pensamiento es, ¿verdad?, que tenemos que reconocer el día en la cual nosotros estamos viviendo, cuál es el mensaje que Dios tiene para hoy, para que el hombre sea restaurado. Podemos leer entonces en el libro de Oseas el capítulo 6 para que entonces podamos tener un pensamiento de lo que hemos de hablar. Entonces dice Oseas el capítulo 6, venid y volvámonos a Jehová, que Él arrebató y nos curará, y dio y nos vendará. Darános vida después de 2 días, al tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová como el alba está aparejada a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como la nube de la mañana y como el rocío que de madrugada viene. Por esta causa corté con los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. Porque misericordia quise y no sacrificio, y conocimiento de Dios que holocaustos. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto allí, provocaron contra mí. Galaad, ciudad de obradores de iniquidad, ensuciada de sangre, y como ladrones que esperan a algún hombre, así junta de sacerdotes mancomunadamente mata en el camino, porque ponen en efecto la abominación. En la casa de Israel he visto suciedad, allí fornicó Efraín, se contaminó Israel. También Judá puso en ti una planta, viendo yo vuelto la cautividad de mi pueblo. Hasta allí leemos. Entonces vamos a buscar la dirección de Dios, ¿verdad? Porque podemos abrir esta Biblia con nuestras manos, pero el que la abre en nuestros corazones es el Espíritu Santo, para que usted y yo, ¿verdad?, podamos ver, por la gracia del Señor, en la hora tan inminente que estamos viviendo, las últimas, podemos decir, las últimas horas o minutos en el reloj de Dios, en esta tierra, porque lo que viene según las Escrituras son cosas tremendas por el rechazo que ha habido a la palabra de Dios manifestada para esta hora, como lo fue en Israel, que rechazaron la palabra, el pan de vida que vino a salvar vidas, y Él dijo que Él no quería que ninguno pereciera, pero no conocieron el día lamentablemente en el cual estaban viviendo, y vino entonces juicio sobre esa generación, porque rechazaron aquel salvavidas que vino para salvarlos del pecado y de tanta impiedad que había. Oremos. Padre, gracias te damos por esta tu palabra que ha sido leída. Gracias te damos, Señor, por tu misericordia, por tu amor, cuando has manifestado, Señor, en esta hora lo que tú prometiste, Señor, que habría una restauración en esta hora, y tú has cumplido eso porque hemos experimentado en nuestras vidas esa restauración, Señor. Gracias te damos por ello. Ahora te pedimos, Señor, que abras tu palabra, que aquellos corazones que puedan, Señor, estar acorde con ella, puedan abrirse y aceptar, Señor, tu palabra en esta hora, porque es una hora tan inminente, Señor, en la cual estamos viviendo, que un día de esto se cerrará todo, Señor, y entonces el mundo cruzará, Señor, esa línea entre la misericordia y el juicio, y ya no habrá tiempo. Ojalá no estemos todavía en ese tiempo, Señor. Te rogamos que nos ayudes, Señor, aquellos que tengan que despertar en esta hora hacia tu palabra revelada para esta hora, lo hagan, Señor, porque el tiempo es muy corto, y de un momento a otro vendrá, Señor, lo que tú has prometido. Te pedimos ahora que bendigas tu palabra y aquellos corazones que se han de abrir, porque te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias le damos al Señor, ¿verdad? Porque la verdad de Dios, muchos no la aceptan, pero el que la acepta, pues sencillamente
tiene vida eterna si obedece y cree lo que Dios dice para esta hora. Y Pedro habló de una apostasía, dice, no vendrá hasta que no venga la apostasía, o sea, cambio de fe, han cambiado, ¿verdad? De fe, han quitado la fe en lo que dice la palabra de Dios y han puesto su fe en dogmas o en creencias o en falsedades o cualquier pensamiento que un hombre traiga, ¿verdad? Pero han apartado sus oídos de la verdad de Dios para esta hora y lo vemos, ¿verdad? Como este mundo está lleno de pecado, está lleno de incredulidad hacia lo que Dios dice, es porque sencillamente no creen lo que Dios ha dicho para esta hora. Entonces queremos, ¿verdad?, hablar un poquito porque queremos que usted se dé cuenta y reconozca el tiempo en que estamos viviendo, como usted puede ser, o como usted puede ver, nuestro tiempo casi se ha acabado. Por eso, entonces usted debe saber la hora y el tiempo, señal y mensaje que usted deberá recibir para esta hora, para que usted sea librado de los juicios que vienen sobre esta tierra. Pero el Señor, ¿verdad?, en su gracia, pues nos ha traído un mensaje y sabemos que Él prometió ese mensaje de Malaquías 4. Ahí Él dijo que traería, ¿verdad?, nos llevaría a la fe de los padres. Y esa fe de los padres, pues usted la consigue en el libro de los Hechos, que fue lo que hicieron ellos. Le creyeron al Señor Jesucristo, hicieron todo, ¿verdad? La doctrina que el Señor les enseñó, ellos la ejecutaron en el bautismo, en todo, que usted ve todo allí tan perfecto, en la cual nosotros vemos que eso allí en el concilio de Nicea cayó, pero Dios prometió una restauración ahora y Él lo está haciendo en esta hora. Y una de las cosas, ¿verdad?, que el Señor ha prometido hoy es que Él enviaría a su Espíritu Santo, ¿verdad?, para que nos enseñara y nos guiaría a toda verdad. ¿Y cómo es eso, hermano? Bueno, fue una promesa del Señor y nosotros vemos por las Escrituras porque su Espíritu, ¿verdad?, es testigo de lo que usted está creyendo. Si usted cree, ¿verdad?, y usted ha leído la palabra y usted cree que usted está creyendo lo que el Señor dijo, pues bienaventurado es usted. Pero cuando usted dice que cree la palabra y su actitud demuestra otra cosa, entonces entramos en hipocresía. Porque yo tengo que entender que si el Señor me dice a mí que obedezca su palabra, ¿verdad?, y yo la predico y no hago lo que el Señor me está diciendo a mí que haga, entonces con esta actitud yo estoy hablando más que con mis palabras. Entonces nosotros tenemos que darnos de cuenta, ¿verdad?, el momento en que estamos viviendo, el momento en que qué mensaje mandó Dios para esta hora, para restaurar su iglesia, sus hijos, a la fe apostólica. Y entonces nosotros vemos en las Escrituras que si había caído en verdad, porque el dogma que hay y la creencia que hay es que Dios son tres divinas personas, cuando en la Escritura yo no he visto eso, que son tres divinas personas, yo no he visto eso. Sencillamente lo que dice es, ¿verdad?, que los tres concuerdan en uno, y eso no quiere decir que son tres, que son manifestaciones de una persona, y si usted busca la Escritura, pues son muchísimas más. Habla de la rosa de Sarón, ¿verdad?, del príncipe de paz, del mamello entre 10.000, son muchas manifestaciones, múltiples manifestaciones que tiene Dios aquí en la tierra, pero Él es uno. Entonces le damos gracias al Señor porque Él ha prometido una restauración para esta hora, y entonces esa es una de las grandes revelaciones que Dios ha dado para esta hora, que Dios no son tres, es uno, porque creer en tres dioses ya eso es idolatría, porque la Biblia no habla de tres divinas personas, habla de que Dios es uno, y usted busca el Apocalipsis y allí Él va montado en un caballo blanco y en su muro dice Rey de Reyes y Señor de Señores. No dicen, no hay tres personas ahí, o tres montados en un caballo, es una sola persona que va allí. Y esa es una de las grandes cosas, de las grandes revelaciones que Dios ha traído para esta hora, porque eso ya ha venido de ese tiempo antiguo, desde el concilio de Nicea. Allí se manifestó entonces en el concilio, en ese tiempo, que Dios eran tres divinas personas, pues, y el diablo Dios le estaba haciendo mucho daño en el nombre de Jesucristo, y él esa treta la puso allá para que el mundo creyera, ¿verdad?, que Dios eran tres divinas personas, porque usted va a sacar un espíritu malo de una persona y usted nombra la rosa de Sarón, usted nombra uno de los títulos de ese personaje, y el diablo que se va a reír suyo porque él le tiene
él respeta es el nombre del Señor Jesucristo, porque él dijo, yo he venido en nombre de mi Padre, ¿verdad? Y otro vendrá en su propio nombre y al sí creeréis. Y usted sabe ya qué es lo que quiere decir el Señor ahí. Entonces, ¿qué debemos saber nosotros hoy? ¿Cuál es la señal de hoy? ¿Verdad? ¿Qué mensaje hay hoy? ¿Cuál es la hora en la cual nosotros estamos viviendo? Siendo que ya es la última edad en la cual Dios ha prometido, ¿verdad?, que Él traería un mensaje, una restauración para esta hora. Entonces, hablar de estas cosas, pues, produce como un escándalo, ¿verdad?, en aquellos que lo oyen, porque es tanto, ¿verdad?, lo que se ha predicado, hablando de falsedades, que la gente está creyendo algo que no es. Sin embargo, es imposible que no vengan escándalos, mas hay de aquel, dice la Biblia, porque vienen los escándalos. Es imposible que usted diga la verdad y no hayan escándalos, porque la gente siempre tiende a razonar la palabra, ¿verdad?, a interpretarla a su manera, y si viene otro a decirle cómo es que es la cosa, pues es un escándalo porque no es como yo digo, porque la persona quiere interpretar la escritura a su manera. No, la interpretación de las palabras es la da el mismo que le inspiró, que fue el Espíritu Santo. Ese es como un cuadro que usted puede pintar, ¿verdad? Un pintor puede pintar un cuadro allí, usted sabe rayas y cosas, y bueno, y usted no sabe lo que significan esas rayas, pero el que le inspiró le puede decir qué significa eso, porque él fue inspirado a pintar eso. Entonces la palabra, ¿quién es quién es el que tiene la interpretación? Sino el mismo que le inspiró, el Espíritu Santo. Entonces, la Biblia dice que esto que por el cual vienen los escándalos, que mejor le fuera si le pusiesen en el cuello una piedra de molino y le lanzasen en el mar, que escandalizar a unos de estos pequeñitos. ¿Cuáles pequeñitos? De aquellos que llevan la verdad de Dios, ¿verdad? Como dijimos al principio, somos, ¿verdad?, atalayas para advertirle al pueblo el peligro inminente en el cual se acerca un peligro bastante fuerte para la iglesia, y usted sabe que es el anticristo, ese espíritu engañoso que viene para engañar, y ya muchos están engañados, pero la advertencia hay que darla. Es inminente el peligro en el cual la iglesia, ¿verdad?, está corriendo hoy, que está creyendo en dogmas, ¿verdad? La Biblia habla de doctrina de demonios, pero usted no ve en ninguna iglesia que diga doctrina de demonios, pero vamos a ver qué es lo que se enseña en esa iglesia, a ver si fue la doctrina que el Señor Jesucristo predicó, o vamos a ver si es una doctrina de demonios, porque anticristo, como me dijo una persona, ¿verdad?, o yo creo que ha salido por las redes, que esta persona, el anticristo, que ya lo están por descubrir, quiero decirle que eso no es ninguna persona, ese es un espíritu que está muy sabiamente, ¿verdad?, encuevado en iglesias llamadas cristianas. Porque anticristo quiere decir algo que esté en contra de Cristo. Y el anticristo, pues, ese es un espíritu, y ese no vaya a creer que está en una persona, eso está en millones de personas que están descreyendo la palabra de Dios y predicando lo contrario a lo que la palabra dice, cuando aquí acabamos de leer que más le pongan una piedra de molino en el cuello y se hunda en el mar, porque así será el castigo que viene. Imagínese usted que es preferible que hagan eso. Alguna piedra de molino en la antigüedad eso era inmenso, eso lo movían animales, porque con eso era como moler los granos. Y esas piedras eran inmensas y pesaban mucho. Bueno, entonces le damos gracias al Señor, y Él dice, y si alguno añadiera a estas cosas, Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están en este libro escrito. Eso es lo que la Biblia dice, ¿verdad?, acerca del que le añada y le quite. Pero hoy tan libremente le pueden quitar a la escritura con una interpretación privada, y también le pueden añadir con una interpretación privada a algo que Dios escribió
para que usted lo creyera tal cual y como está escrito, sin ninguna interpretación privada del hombre, porque el hombre no conoce, ¿verdad?, esas profundidades de Dios, y Dios no tiene por qué, ¿verdad?, muchas veces explicar, simplemente Él nos deja creer, no que entendamos, sino que creamos lo que Él dice, porque las cosas sobrenaturales muchas veces nosotros no las entendemos, pero Él sí las sabe, y las dice por algo y tenemos que obedecer lo que Él dice. Entonces, cuando en esta hora tiene que haber un mensaje, y es en la hora de la tarde, dice la Escritura, para recibir la misma cosa que tuvieron en el principio, el mensaje de la tarde es para restaurar de nuevo o traer otra vez las mismas cosas que estaban en el principio, o mejor dicho, en la doctrina correcta que el Señor, ¿verdad?, le dio a los apóstoles para que usted y yo fuéramos fundamentados sobre eso. Y por eso el apóstol Pablo dijo, yo como perito arquitecto he colocado el fundamento, y ese fue el hombre de la primera edad, el mensajero de la primera edad. Entonces cuando él coloca el fundamento, él habla de allá aquel que sobreedifique sobre ese fundamento, y el fundamento es Jesucristo, que es la revelación de Dios en esta tierra. Entonces cuando el hombre viene y edifica, ¿verdad?, sobre ese fundamento, sobre un dogma, coloca sobre eso un dogma, un razonamiento de hombre, pues le pasa entonces como aquella parábola del hombre que fabricó en la arena y el hombre que fabricó en la roca, que es sobre la revelación que Dios nos ha dado para esta hora, porque la palabra de Dios es pura y es santa y no se puede mezclar con nada. Es como el granito de mostaza, que es tan pequeñito que no se puede mezclar con nada. Entonces le damos gracias al Señor, ¿verdad?, porque usted y yo entendemos que eso es tan puro, la palabra de Dios, que si usted la mezcla, entonces usted lo que va a producir es algo híbrido, va a producir muerte, porque Dios no acepta, ¿verdad?, nada que se le añada a su palabra ni que se le quite. Ahora, nosotros creemos, ¿verdad?, que el plan de Dios original, predestinado de Dios, esta es la razón por la cual tienen que negar la palabra o llevar el fruto que llevan. El verdadero árbol genuino y su fruto fue predestinado para llevar naranjas en un naranjo, y eso lo explicamos así, ¿verdad?, como una mata cítrica de naranja, y esa puede usted injertarle mandarina, limonzón, lima, toda fruta cítrica, usted la puede, ¿verdad?, injertar allí, pero no está produciendo, ¿verdad?, desde la raíz original, no está produciendo su origen, que es la mata de naranja. Entonces, cuando ese árbol sale de sus raíces una rama original de lo que se sembró, entonces esa sí es una rama original. Sin embargo, las otras están alimentándose de la savia de otro género que se parece mucho a la naranja, pero no es el limón, y hablamos de las frutas cítricas. Pero cuando sale algo original, el fruto original, tiene que haber una restauración de todas las cosas en el mero fin de la viña, o sea, el árbol del cual se sembró. Entonces tiene que venir una restauración, una luz al atardecer, para alumbrar y para hacerla madurar. Pero vendrá de la misma viña, no será una denominación, o sea, no será algo injertado allí en ese árbol, sino que tiene que salir desde las raíces para que entonces pueda, ¿verdad?, manifestar su verdadera naturaleza. Entonces no será una denominación injertada en ella, sino una producción original de la palabra de Dios. Y eso fue lo que el Señor ha hecho, o eso es lo que el Señor ha hecho en esta hora. Él ha traído su palabra que Él reveló allá en el principio, en Pentecostés, y los discípulos de Él y esos grandes profetas. Él ha traído todo eso
en esta hora para que nosotros volvamos otra vez a la originalidad de la palabra. Por eso es que nuestra fe, nuestra creencia tiene que estar basada sobre lo que enseñaron los profetas y los apóstoles en su tiempo, porque eso fue lo que el Señor Jesús les enseñó a ellos, y ellos no se apartaron de su enseñanza, porque ellos manifestaron y fueron testigos de lo que Dios, ¿verdad?, quiso hacer con ellos en su enseñanza. Ahora, esto va a venir en el tiempo de la tarde y habrá luz en la hora del atardecer. Es lo que dice su palabra, ¿verdad? En el tiempo de la tarde habrá luz. ¿Por qué habrá luz en el tiempo de la tarde? Ya es cuando el sol está declinando aquí en el oeste, cuando ya el sol está, ¿verdad?, ocultándose. Ahí es cuando Dios dice, ¿verdad?, que habrá luz en el tiempo de la tarde, y más adelante pues veremos cómo, porque habla de después de 2 días. Entonces, se necesita la luz para madurar. ¿Cuán perfecta es la Escritura? Es un día que no será llamado ni de día ni de noche. El fruto no puede madurar a menos que el sol lo madure. Y el sol representa ¿a quién? Al Hijo de Dios. Entonces, cuando un árbol tiene frutas, los primeros que se maduran son los frutos que están allá en la copa del árbol, porque ahí es donde la luz del sol le da más fuerte, y es necesario, ¿verdad?, que el fruto se madure, es con el sol. Ahora, no importa cuánto usted pueda predicar o qué pueda hacer, no puede ser manifestado, no puede ser vindicado, sino solamente por Él, quien dijo, yo soy la luz del mundo. La palabra tiene que venir un poder, el Espíritu Santo mismo, para madurar, vindicar, probar, aún para manifestar aquello que Él ha dicho de antemano que va a suceder en este día. La luz de la tarde produce eso. Entonces, ¿qué tiempo estamos viviendo? Estamos viviendo en el tiempo de la restauración de todas las cosas. Y cuando estamos hablando de todas las cosas, hermano, eso abarca mucho, porque una de las cosas que Joel habló allá en Joel 2, ¿verdad?, que aquellos 4 animalitos, ¿verdad?, se comieron aquel árbol, se comieron el compañerismo que Dios tenía con su pueblo, eso tipifica las hojas, ¿verdad? Se comieron todo, hubo divisiones, ya hoy, ¿verdad?, hay tantas organizaciones sacadas de la Biblia que yo creo que pasarían de 3.000 o 5.000 organizaciones sacadas de la misma Biblia, pero con divisiones, con recelo el uno con el otro, cuando Dios quiere, mi hermano y mi hermana y amigo, que todos seamos uno, porque Él en el libro de Juan, en el capítulo 17, Él oró, Él dijo, Padre, para que como tú y yo somos uno, ellos juntamente con nosotros sean uno también. Ahora, cuando Él está hablando de ellos, ¿de cuáles está hablando, hermano? Está hablando de una organización en la cual usted se llama metodista, en la cual usted se llama bautista, o cualquier organización de las que está hoy en el mundo, y no es por criticarlo, mi hermano, discúlpeme, pero estamos hablando de algo claro para que usted entienda, ¿verdad?, de qué es lo que estamos hablando. Estamos hablando de algo puro que Dios ha restaurado, que es su enseñanza que Él le hizo allá a los apóstoles, en las cuales hoy nosotros decimos, ¿verdad?, que somos hijos de Dios y estamos contradiciendo los mandamientos de Dios y bautizando en 3 títulos cuando la Biblia habla de un bautismo en el nombre de Jesucristo. Entonces, usted le está añadiendo o usted le está quitando, y aquí acabamos de decir qué es lo que va a suceder con eso. Entonces, cuando el Señor vino aquí a la tierra, ¿con cuál organización te identificó Él? ¿Con los fariseos? ¿Con los saduceos? ¿Con los herodianos? Creo que habían, no recuerdo ahorita, habían 5, 6, 7 religiones, y Él dijo, salí de Dios y vuelvo a Dios. Él no salió de ningún dogma, Él no salió de ninguna organización de hombres, Él salió de Dios. Y sus hijos hoy han salido de Dios,
han salido de las organizaciones y han entrado en Dios porque han reconocido, ¿verdad?, que es Dios, es su Padre, y que Dios los predestinó para esta hora, para que sean restaurados nuevamente a lo que al principio el Señor Jesús enseñó que fue su doctrina. Ahora, cuando estamos hablando de todo, estamos hablando de eso, mi hermano, de una de las grandes cosas que el Señor quiere es que su iglesia sea una. ¿Una en qué? En lo que Él enseñó en el principio. Entonces, Él le dijo a aquellos fariseos, o le dijo a sus discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos. Ahora, ¿cuál era esa levadura? Era la doctrina que ellos predicaban, y Él les dijo, hagan como ellos dicen, pero no como ellos hacen, porque dicen una cosa con sus labios, y Él dijo, este pueblo, su corazón está lejos de mí. Entonces le damos gracias al Señor, porque la verdad de Dios, ¿verdad?, es clara, y nosotros no podemos esconder en ningún momento, ¿verdad?, las cosas, las verdades de Dios son claras y muchas veces, ¿verdad?, pegan con muchas creencias manufacturadas que hay en las llamadas iglesias, pero la verdad es una, no son dos, es una sola. Y usted dice que tiene la verdad bautizando en el nombre de Padre y Espíritu Santo, pues quiero decirle que eso no es ninguna verdad. La verdad de Dios es que usted bautice en el nombre del Señor Jesucristo, porque eso es lo que Él hizo. Pero el Señor Jesucristo dijo que bautizaran en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, correcto, pero Él no se está contradiciendo. Ahí está claro, está diciendo en el nombre, no en los nombres, porque Padre y Espíritu Santo no son nombres. Bueno, ya eso se ha explicado mucho con los hermanos que se han parado detrás de esta cámara, y le damos gracias al Señor, pero quiero decirles que somos atalayas para avisarle al pueblo, ¿verdad?, el peligro que corren creyendo en cosas manufacturadas, en cosas que una vez, ¿verdad?, ese espíritu del anticristo introdujo allá en el concilio de Nicea, y hasta hoy muchos llamados cristianos han estado bautizados en títulos cuando la palabra de Dios habla de un nombre. Entonces, usted me dice, hermano, ¿usted está equivocado? Bueno, yo quiero que usted me muestre por las Escrituras cuántos discípulos bautizaron en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No hay ningún apóstol, ningún discípulo, seguidores del Señor Jesús, que bautizaron en esos títulos. Pero le damos gracias a Dios, ¿verdad?, porque yo sé que no todos entenderán esto, no todos creerán esto, porque nosotros estamos viviendo en un tiempo, ¿verdad?, en que hay tanta oscuridad. El libro de Isaías lo dice, hay tanta oscuridad, hay tantas tinieblas en esta tierra, y cuando estamos hablando de tinieblas, estamos hablando de tinieblas espirituales. Estamos hablando de oscuridad espiritual, en la cual la Biblia dice que Él traería en el tiempo de la tarde, habría luz. ¿Cuál luz? El Señor dijo, yo soy la luz del mundo. Es la luz que alumbra a todo hombre, y esa es la luz que nosotros necesitamos. No es la luz de este bombillo que puede alumbrar, o el sol, no, va más allá de esa luz que alumbra tu corazón y el mío, para que reconozcamos y veamos el día y la hora en que estamos viviendo. Recuerde, hay señales en el cielo, hay una escritura que dice que la luna, ¿verdad?, se tornaría en sangre y el sol no daría su luz. Usted ve que ya esto está sucediendo, pero ¿por qué está sucediendo? Las escrituras tienen que cumplirse. Dios es infalible, de alguna manera Dios tiene que darle cumplimiento a esta escritura, y estas son señales del tiempo en la cual estamos viviendo. Ya es muy tarde, ya es una hora tan decisiva que ojalá usted tenga tiempo de tomar una decisión al lado de su palabra, si es que hay tiempo, porque la verdad fue rechazada ya en Israel y vino juicio. Hoy Dios ha traído, ha manifestado su palabra aquí en la tierra a través de Malaquías 4:5, pero muchos no lo creen, pero ha sido manifestado. El Señor ha traído la manifestación del Hijo del Hombre aquí en la tierra a través de un profeta que está escrito en Malaquías 4:5, Apocalipsis 17, y sencillamente no lo creen. Pero
hay hombres y mujeres que están viendo esa profecía cumplida, porque cuando un hombre habla y se cumple, pues yo quiero decirle que no es un hombre que está hablando es Dios, porque el único que puede darle cumplimiento a la palabra de Dios es Él mismo, a través de un hombre de hueso y carne aquí en la tierra, que Él lo tiene preordenado, predestinado para darle cumplimiento a eso. Es una manifestación de Dios en un hombre. Pero aquí, en la hora en que estamos viviendo, ¿verdad?, es una iglesia en donde Dios está siendo manifestado, y quiero decirle que somos testigos de eso, porque hemos visto manifestaciones sobrenaturales en las cuales solo Dios puede hacerlas. Porque la Biblia dice que el que conoce las intenciones y los pensamientos del corazón es Dios. Y cuando usted tiene un pensamiento y Dios se lo dice, pues no vaya a creer que es otra cosa sino Dios. Entonces, esa es una de las grandes señales, o mejor dicho, la señal mesiánica que siempre Dios ha mostrado para darle a entender a la gente que es Dios el que está manifestando en esa hora su persona a través de hombres de carne y hueso. Porque eso fue lo que pasó allá en Israel con el Señor Jesús, un muchacho de 12 años, poniendo a pensar mucho a aquellos grandes hombres que conocían los pergaminos y conocían la Biblia. Este niño los puso de cabeza a pensar cosas que ellos quedaron asombrados. ¿Y cómo no es que no se les abrió la mente de entender, verdad, que ahí había algo sobrenatural? Estaban muy creídos en su programa, que ya tenían ya hechos por ellos mismos, para entonces creer que lo que ellos decían era la verdad, y por eso rechazaron a este niño, en el cual ellos sabían por las escrituras, Isaías 9:6 lo hablaba, ¿verdad?, que una virgen concebiría, y era el tiempo donde ese niño tenía que manifestarse. Se manifestó, pero ¿qué pasó? Ellos no vieron la señal más grande que Dios ha enviado a esta tierra. Pues el don que Dios más grande ha enviado sobre esta tierra es el mismo Hijo de Él, y no lo vieron. ¿Por qué? Por la sencillez y por la humildad en la cual Dios obra, y el mundo siempre, ¿verdad?, se estrella en eso, porque creen que es algo muy grande, algo esplendoroso, un ángel que viene con 2 alas y viene a manifestarse aquí en la tierra, o ángeles sí se pueden manifestar, pero eso está en el mundo allá invisible. Pero Dios lo hace con hombres y mujeres aquí en la tierra, pero no le creen, como siempre ha sucedido. Entonces, o sea, dice en el capítulo 6, versículo 1, dice: venid y volvámonos a Jehová. Y recuerdo, Él dijo que serían esparcidos, y así fue. Él dijo que regresarían al Señor después de que fueran esparcidos y que Él los vendaría. Ahora, la segunda, y fueron arrebatados y cegados, y esto es exactamente lo que sucedió. Él nos sanará y nos vendará, como en Ezequiel 37. El valle lleno de huesos secos, porque Ezequiel también vio su regreso. Y entonces Oseas dijo: después de 2 días nos resucitará y viviremos delante de Él. Ahora, resucitará significa resurrección. Esta palabra es usada en otras partes y significa un avivamiento, porque el Señor dijo: si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Entonces sí tiene que haber una resurrección espiritual en el hombre para buscar las cosas de arriba, y usted tiene que buscar las cosas de arriba es a través del nuevo nacimiento, porque el nuevo nacimiento lo lleva a usted a identificarse a usted con esa resurrección, porque si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Entonces, cuando usted busca las cosas de arriba, es una buena señal. Cuando usted busca las promesas de Dios escritas para esta hora, es una buena señal que usted ha resucitado. Pero cuando usted niega lo que Dios ha revelado para esta hora, usted no ha resucitado. ¿Será que todavía no tiene entonces el bautismo del Espíritu Santo? Él lo llevará entonces a esa gran resurrección, porque es algo que está allí, lo que pasa es que tiene que avivarse. Y el único que lo puede avivar es el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es el que puede avivar eso. Por eso está hablando del tercer día,
porque el Señor al tercer día resucitó y estamos hablando hoy de un tercer día cuando Él vendría con su restauración y nos resucitaría, ¿verdad? Porque estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos muertos en creyendo en dogmas, en creencias falsas de hombre. Pero cuando Él vino y ungió esa palabra, entonces nos resucitó y vimos claro el panorama que Dios está mostrando hoy. Entonces, ¿qué dice? Entonces nos resucita. Gracias le damos al Señor por esa resurrección, porque usted tiene que saber, mi hermano y mi hermana y amigo, si usted ha resucitado de verdad, porque eso es una vindicación del Espíritu Santo que le da a usted y su espíritu, ¿verdad? El de Él le da testimonio a su espíritu que sí ha resucitado, porque usted está aceptando la palabra de Dios para esta hora. Ahora recuerde que en todas las edades Dios ha tenido una palabra, ¿verdad?, para esa edad, pero nosotros la tenemos todas. Aquí ha completado todo lo que aquellos reformadores no hicieron, porque Dios le va a exigir simplemente lo que la luz que Él le dio en su época. Ejemplo, a Lutero, el justo en su fe vivirá. Pero él tenía ciertas cosas, errores y todo, pero Dios le va a demandar, es eso, la luz que Él le dio. Pero hoy hemos tenido toda la luz del Evangelio para que nosotros no tengamos ninguna excusa, ¿verdad?, de que en realidad Él se está manifestando en esta hora. Ahora, cuando Él está hablando del tercer día, Él nos avivará después de 2 días, que es el tercer día. Eso sería en el tercer día cuando los avivaría. Después de habernos esparcido, cegado y herido. ¿Sabía usted que los judíos fueron cegados con el solo propósito de que nosotros tuviéramos vista? Ellos fueron separados y esparcidos como una nación, para que nosotros pudiéramos, ¿verdad?, creer o entrar en esa bendición que ellos entraron, pero por voluntad de Dios, ¿verdad?, permisiva, ellos fueron cegados para que nosotros entonces conociéramos. Entonces nosotros somos, ¿qué somos allí en ese olivo? Somos injertados, y ellos fueron desgajados, fueron quitados para que nosotros nos alimentáramos de ese olivo, que es el Señor Jesucristo, de esa savia, de esa vida que tiene Él, para que usted y yo tuviéramos vida entonces. Pero ellos, ¿verdad?, van a ser otra vez injertados allí en ese olivo, porque ellos son las ramas naturales y nosotros no, nosotros somos injertados. Entonces, ¿qué tal si yo, ¿verdad?, estoy injertado y empiezo, usted sabe, con una vanagloria de que esto y aquello, como tantas cosas que nosotros oímos, ¿verdad?, a través de los medios, de hombres que se paran en un púlpito, ¿verdad?, a vanagloriarse a sí mismos, ¿verdad?, a decir cosas para sí mismos, para darse glorias a sí mismos. No, mi hermano y mi hermana, nosotros no debemos hacer eso. Debemos más bien mantenernos humildes, porque la salvación nuestra viene a través de los judíos. La bendición nuestra viene por ellos, porque Dios permitió pues cegarlos para que nosotros entonces tuviéramos, ¿verdad?, la vida que Él nos ha dado. Ahora ellos rechazaron a su Mesías para que nosotros pudiéramos recibirlo y para que pudiera haber un pueblo llamado de entre los gentiles, y Él los ha escogido para llamarlo y su novia, porque eso es lo que está haciendo hoy, ¿verdad?, vivificando su palabra para que usted y yo, ¿verdad?, tengamos vida hoy a través de su Espíritu Santo. Ahora, para su nombre, Él puso, ¿verdad?, entre los gentiles una novia para su nombre, por eso es que ella se llama la Señorita Jesús. Pero hay una cosa, también hay muchas iglesias que se llaman la novia del Señor, pero le hace usted caso a la palabra, o usted cumple la palabra como su novio le pide que la acepte y la viva. Ahí es donde está la cosa, como dijimos al principio. Una cosa yo digo con mi boca, pero mi actitud demuestra lo contrario. Entonces eso lo llama el Señor hipocresía, porque nosotros tenemos que ser sinceros con el Señor, porque Él conoce todas las cosas. Él conoce su corazón, conoce mi corazón, y Él sabe cuando usted es sincero y cuando yo soy sincero. Entonces tenemos que ser verdaderamente abiertos delante del Señor y decirle las cosas, ¿verdad? Si hay algo en su corazón, decírselo, porque Él conoce más que usted, porque la Biblia dice que no hay cosa más engañosa que el corazón, pero más grande es Dios que tu corazón y que el mío.
Y cuando nosotros les ponemos eso que está en el corazón al Señor, Él nos libra y nos limpia de todas esas cosas, porque Él está allí en el corazón, Él está allí, es el trono que Él ha escogido para su reposo, es el corazón del hombre. Ahora, estos gentiles ciegos que no pueden ver el nombre del Señor Jesucristo en el bautismo, ¿verdad?, es porque ya han tenido su programa hecho, ya el hombre ha enseñado, y un hombre, ¿verdad?, o vamos a decir, cuando se dice una mentira 100, 200 veces, pues usted cree, la gente tantas veces que le ha dicho, pues se convierte muchas veces en verdad. Que no es verdad, pero la gente cree que es verdad porque repiten una mentira tantas veces que se vuelve como una doctrina, y la creen como una doctrina y como un dogma, ¿verdad?, de hombre, porque en realidad la Biblia es clara. Lo que pasa es que la Biblia, si usted no tiene revelación para mirarla, no la va a entender. Porque el Señor Jesucristo dijo una palabra: y yo soy bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y Pedro tenía las llaves y él dijo: bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, y él dio ¿cómo se llama?, la clave para que el hombre entrara en el reino de Dios. Pero hermano, y yo le creo al Señor Jesús porque Él es Jesús y Pedro es Pedro, correcto, pero es que ninguno de los dos se contradicen. Porque cuando el Señor dice en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, está hablando claro, en el nombre. Él sabía lo que estaba hablando y Pedro también sabía lo que estaba hablando. Estaban hablando las mismas cosas. Pero sin revelación, usted dice que la Biblia tiene contradicción. Pero la Biblia no se contradice en ninguna parte. Sencillamente creo que tenemos que tener luz de Dios para ver las escrituras claras cómo es que están. Entonces, allí está, ¿verdad? Muchos bautizan no pueden ver el nombre del Señor Jesucristo en las escrituras porque ya tienen, ¿verdad?, un dogma establecido, tienen un programa establecido, y si yo rompo con mi programa, dejo mi liderazgo, porque ya le sembré yo eso a X personas o a X personas, entonces si yo me devuelvo, se me va a ir todo el mundo y dice: este hombre dice una cosa y otra mañana, ¿no? Al contrario, si usted viene y muestra por las escrituras que usted cometió una equivocación, ¿usted cree que Dios no está a su lado? Claro que sí, Dios está a su lado porque usted reconoció que cometió un error y Dios lo va a ayudar a usted porque se pone al lado de Él. Porque el que no es conmigo, contra mí es, dijo el Señor, aquello que le estaban prohibiendo. Señor, hemos prohibido que prediquen en tu nombre. No, déjenlo, porque entonces el que no es conmigo, contra mí es. Entonces el Señor, ¿verdad?, cuando usted reconoce su pecado, y vemos lo que pasó con el salmista David, que era conforme al corazón de Dios, él reconocía sus faltas y Dios lo perdonó. Entonces él dice: pero tiene que ser de esa manera. Los judíos tuvieron que estar cegados a eso. Solamente hay uno que lo puede ver, y es aquel que está predestinado para verlo. Entonces, muchos no creen en esa predestinación. Usted es un hombre, hijo de Dios. Bueno, usted es un pensamiento, un atributo de Dios manifestado en esta tierra. Pero ¿cómo sabe usted que es hijo de Dios? Bueno, cuando usted le obedece a Dios, porque si no le obedece, ¿verdad?, entonces usted no es hijo de Dios, porque los hijos de Dios obedecen su palabra, ¿verdad? Y llega un momento en el tiempo de su ignorancia que Dios disimula. Pero cuando usted conoce la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, porque ya usted está haciendo a propósito, lo está haciendo por estableciendo en su vida, ¿verdad?, un dogma, una creencia falsa, pero ya usted conoce la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, porque el sacrificio fue hecho ya. El sacrificio fue perfecto y Dios no vuelve a hacer otro sacrificio porque Él lo hizo perfecto desde el principio, que fue su Hijo amado, derramó su sangre. Entonces ya cuando usted, ¿verdad?, peca voluntariamente, ya no queda sacrificio por el pecado. Y quiero decirle que el Hijo de Dios no peca, porque el que es nacido de Dios no peca. Cuando usted tiene la simiente de Dios, ya usted no peca. Puede cometer un error, pero no peca. Porque el pecado que es incredulidad, y usted lo maquina. Usted lo piensa para entonces hacerlo. Bueno, entonces usted nunca lo verá. Los judíos no pudieron ver que Jesús fue su Mesías, aunque eran maestros y teólogos, hombres de gran renombre,
que leyeron la misma Biblia que usted está leyendo. Y nosotros podemos ver claramente que Jesús fue el Mesías. Ahora, ¿qué nos ha dado? ¿Qué nos ha sido mostrado? Pero ellos no lo pudieron ver porque tampoco pueden verlo hoy día, porque fue profetizado que ellos también serían cegados. Está profetizado que ellos también serían cegados. Está profetizado, está dicho que la iglesia de este día sería ciega, desnuda, miserable y no lo sabe. Y desnuda y no lo sabe. Eso sí es verdad que es patético y lamentable que una persona ande desnuda y no lo sabe. Ahora, cuando aquí estamos hablando de desnuda, pues vamos a hablar de dos cosas. Mujeres que verdaderamente se llaman cristianas y andan desnudas, físicamente, pero espiritualmente también lo andan, porque su actitud por fuera está demostrando que por dentro tampoco tienen la vestidura del Señor, que es el Espíritu Santo, para que las lleve a vestirse, ¿verdad?, como tienen que vestirse en este cuerpo o por el lado de afuera. Bueno, y eso es verdades que, mi hermano, no es que estamos criticando, no es que estamos, ¿verdad?, imponiendo algo, sino que estamos hablando de las Escrituras. Y lo que queremos es, ¿verdad?, como esos atalayas del principio, que ellos se paraban en una torre y vigilaban cuando venía el enemigo, un peligro. Ellos dependían, todos los que estaban en la ciudad allí o dentro de las murallas, dependían de ese hombre que estaba allí arriba. Hoy, por la gracia del Señor, hay hombres hoy, y de esta parte, ¿verdad?, hay hombres que predican aquí, desde este púlpito, alertándole a usted del peligro que usted está corriendo cuando rechaza o no cumple o no obedece la palabra del Señor, que usted sabe que la Escritura lo dice, y usted abiertamente, ¿verdad?, está desafiando a Dios o desobedeciendo a Dios. Sencillamente es la misericordia de Dios, mi hermano y mi hermano, que le está diciendo que no hagan eso, porque viene el día en que usted cruzará la línea entre la misericordia y el juicio, y ya no es regreso, como sucedió con Adán. Adán, él no podía regresar por sí mismo. Quizás él quería regresar a como era antes, ¿verdad?, que era un señor aquí en la tierra, porque el Señor se lo dijo, que se enseñoreara de aquí, de lo que él le había colocado aquí. Pero cuando él pecó, él quizás quiso regresarse, pero ¿cómo se podía regresar? No podía, por sí mismo no podía. Tenía que venir entonces un inocente a pagar su pecado, por su pecado, para que el hombre regresara entonces a su origen, a como él era. Y por la gracia del Señor hoy vemos que ese sacrificio fue hecho y él está restaurando al hombre otra vez para que se enseñoree de lo que él coloque en la tierra. Por eso él lo llama dioses, pequeños dioses, ¿verdad? Y creemos que eso se está cumpliendo hoy en día, mi hermano y mi hermano. Ahora, él dice, no conoce que tú eres un cuitado, un miserable. Esa es la condición, ¿verdad?, o es la visión que Dios da para esta hora, cuando nosotros vemos que la iglesia, ¿verdad?, está diciendo que conoce mucho de Dios, que no tiene necesidad de nada. En otras palabras, no tenemos necesidad del Espíritu Santo. Cuando usted sabe que sin el Espíritu Santo nosotros no somos nada. Entonces, él dice, Señor Jesús, ten misericordia de nosotros. Y la Biblia dijo que ella estaba desnuda, y en realidad está desnuda. Ahora, cegada, como Israel fue cegada para que los gentiles pudieran entrar, ahora los gentiles están cegados para que la novia pueda ser sacada e Israel pueda recibir las fiestas de las trompetas perfectamente, como sucedió allá, está sucediendo hoy. Dios ha permitido que la iglesia nominal sea cegada para que no vean y no conozcan esta verdad, porque hay una parte de la Escritura que dicen que, ¿verdad?, que las vírgenes, cuando está hablando de las vírgenes, hermano, es un mérito que ellos tienen, son vírgenes, pero no tenían el aceite. Entonces, ¿qué es lo que hace el aceite? Ahí es donde está la diferencia, ¿verdad? Cuando tiene el aceite es el Espíritu Santo que lo llevará a usted a reconocer el día y en la hora en la cual estamos viviendo. Cuando usted tiene el Espíritu Santo, usted sabe que Dios está cumpliendo su promesa, porque el Espíritu Santo lo lleva es a ver claramente las Escrituras cumplidas
hoy en día. Entonces, después de 2 días dice que Él avivará y dará avivamiento juntamente los judíos hablando sobre esta trompeta y viviremos delante de Él, o sea, tener vida eterna es lo que quiere decir. Estaremos delante de Él y la Biblia dice aquí en Oseas, viviremos delante de Él, vida, tener vida delante de Él, esa es su propia vida, la vida eterna de Dios en usted, que es el Espíritu Santo, tener vida delante de Él, ella que vive en placeres viviendo está muerta, así que Él prometió que Israel otra vez tendría vida delante de Él. Él ha estado muerto a las verdades de las fiestas pentecostales. Ha estado muerta, ¿verdad? Pero Dios, la Biblia dice que en un día Dios, ¿verdad?, levantará a Israel. Le damos gracias al Señor porque estamos, ¿verdad?, tan cerca de lo que está ocurriendo, de lo que Dios ha prometido, que estamos muy cerca de lo que Él ahora. Entonces, la referencia a estos 2 días, en el versículo 2, no constituyen 2 días de 24 horas. Ya que esto sucedió allá hace muchos centenares de años, significan 2 días para el Señor, equivalen a 2000 años de lo que estamos hablando, de 2 días. Entonces, han pasado 2700 años desde aquel tiempo, vamos a poner un poquito más, 2780 lo podemos poner, y entonces esta palabra que escribió, o sea, escribió estas palabras en el año 780 antes de Cristo. Así que un poco más de 2 días, de 2700 años han pasado. Entonces Él dijo, después de 2 días, es decir, en el tercer día, nos resucitará y viviremos delante de Él. Aquí es donde entran las trompetas. Este es el día en que estamos viviendo. Los judíos han sido esparcidos, cegados y reunidos de nuevo y ahora están bien adentro del tercer día. Entonces, ¿en qué hora estamos viviendo? ¿Lo vio usted? Ellos están esperando y usted les pregunta, ¿qué están esperando? Estamos esperando al Mesías. Pero ellos no supieron, ¿verdad?, que mataron al Mesías allá. Y por eso es que la historia, usted sabe lo que habla de José, es el tipo perfecto de cuando el Señor llegue y ellos van a dar las manos. ¿Dónde recibiste esas heridas? En la casa de mis amigos. Por eso entonces viene Elías y Moisés y ellos van a predicar estas verdades y le van a abrir los ojos y le van a decir, el cordero, el sacrificio perfecto fue hecho y ustedes no lo vieron, que fue el Mesías. Esas son verdades, hermanos, escriturales que están, ¿verdad?, por acontecer tanto allá con los gentiles como aquí nosotros, tanto los gentiles como los judíos. Ellos van a reconocer, pero cuando se ha quitado a los gentiles de aquí, cuando Dios se rapte su iglesia de aquí, de entre los gentiles, inmediatamente Él se va hacia allá y entonces ellos van a abrir los ojos y aquí está la palabra escrita. Él les dará vida después de 2 días. Allí está el cumplimiento y ese es el día en que estamos viviendo, mi hermano. Un día de esto acontecerá, el mundo quedará asombrado con lo que se va a desarrollar porque son tan poquitos los que el Señor se va a llevar que no se van a dar de cuenta. Y las cosas como están sucediendo hoy, personas desaparecidas, personas que se han raptado, personas que han matado y han enterrado, pues van a pensar algo así. Ah, fulano de tal no lo vimos más. Resulta que el Señor se lo llevó y van a pensar cosas de rapto y tantas cosas. Bueno, entonces, siguiendo aquí, Él dice, los judíos han sido esparcidos, cegados y reunidos de nuevo, y ahora están bien adentro del tercer día. Fueron esparcidos desde Palestina a través del mundo entero, fueron cegados para que pudieran rechazar al Mesías, ahora han sido reunidos en su tierra, listos para las trompetas. Usted sabe que las trompetas eran para los judíos, no para los gentiles, sino para ellos. Entonces, para que puedan reconocer la expiación, lo que estamos hablando, para que puedan reconocer que la expiación perfecta fue hecha, y ellos no lo sabían. Ahora, por eso fue que el Señor les cegó los ojos a ellos para darnos a nosotros entonces el Evangelio. Entonces la Biblia dice que después de que la iglesia sea tomada, ellos lo recibirán y le hallarán con las heridas y dirán, ¿qué heridas son estas?
en tus manos. Él responderá, con ella fui herido en casa de mis amigos. Él dijo que cada familia se separará y orará y lamentará por varios días como una familia que ha perdido su único hijo. Recuerde la fiesta de las trompetas, entonces debe hacer eso. Llorarán y se afligirán por el sacrificio inmolado que ellos rechazaron. Ellos están en su tierra. Fueron esparcidos, cegados y ahora reunidos. Todo esto fue bajo el sexto sello, las 7 trompetas. Para reunirlos y juntarlos, eso es las 6 trompetas. La séptima trompeta es aquella grandiosa trompeta que vimos semana pasada. Las 3 trompetas sonaron bajo aquel sexto sello. Sello de la misma manera que nuestro sexto sello fue abierto también. Todo el mundo, todo al mismo tiempo, solo que para los judíos todo sonó de una vez. Mientras nosotros hemos estado 2000 años en la fiesta de Pentecostés, o sea, bajo el señorío del Espíritu Santo. Por eso está llegando la hora, ¿verdad?, cuando ambos pueblos, y el Señor lo dice allí, creo que en el libro de Joel lo dice dos veces, dice, mi pueblo ya no será ya más avergonzado. ¿Por qué no va a ser avergonzado? El único que avergüenza a sus hijos es el diablo. Pero como Dios ha establecido un reino que está en nosotros, porque por eso el Señor le dijo allá aquello, helo aquí, helo allá, no creáis, cuando le digan que el reino de Dios está entre vosotros. Está hablando del Señor Jesús, pero aquí lo habla ahora, el reino de Dios en vosotros está. Entonces, cuando usted tiene un reino es un dominio, y cuando es un dominio usted tiene autoridad. ¿Autoridad sobre qué? Sobre sí mismo. Porque recuerda que tenemos unos sentidos que son enemigos de nosotros. Y esos sentidos lo llevan a querer a usted razonar la palabra, lo llegan, ¿verdad?, a decirle que eso es mentira. Le pueden decir muchas cosas en su mente. Y ese es el más grande enemigo que nosotros tenemos y esa es la pelea que siempre el hombre ha tenido y que nunca podrá llegar a vencer si no tiene el Espíritu Santo. Si no tiene el bautismo del Espíritu Santo, nunca podrá vencerse a sí mismo, porque para eso fue que fue dado ese poder, para que usted sujete a los miembros a la obediencia a la palabra y lo lleve y lo domine a que tiene que obedecer la palabra de Dios. Por eso estamos hablando ¿verdad?, lo importante de este día, el bautismo del Espíritu Santo. Usted sin el bautismo del Espíritu Santo es un hombre común y corriente, pero con el bautismo del Espíritu Santo usted está clasificado como hijo de Dios, porque usted va a ver las cosas de Dios prometidas para esta hora, va a ver las señales, va a ver qué escritura toca para hoy, cuál es el programa de Dios hoy, y ya desde este púlpito pues se han dicho esas cosas, cuál es el programa de Dios hoy. Entonces cuando estamos hablando de reino, estamos hablando de un dominio, y estamos hablando de hombres y mujeres que están dentro de ese reino aquí en la tierra hoy, sujetando, ¿verdad?, lo que estos sentidos nos quieren decir para contradecir la palabra de Dios y para cualquier demonio, enfermedad, cualquier cosa que se atraviese, ahí está porque estamos peleando. Recuerde que hay 2 reinos en este mundo, el reino de la oscuridad y el reino de la luz, el reino del diablo y el reino de Dios. Entonces ellos saben, ¿verdad?, quiénes son los que están en ese reino. ¿Por qué? Porque ellos tienen una señal. Y por eso aquel ángel, el tintero, aquel ángel, ¿verdad?, en Ezequiel del tintero, él dijo, es el tipo de Espíritu Santo, no esperen que yo señale a los míos y después ustedes iban a matar mamantes, niños, de todo. ¿Por qué? Porque cuando está hablando de esa señal, está hablando de la revelación que Dios le ha dado a usted de quién es Él. Eso es, y el diablo respeta eso. Entonces nosotros vemos por las Escrituras, mi hermano y mi hermana, que estamos viviendo en una hora tan final, tan decisiva,
que usted y yo, ¿verdad?, tenemos que pensar muy seriamente en lo que está ocurriendo hoy. Hay señales en el cielo, señales en la iglesia nominal, señales en la novia de Cristo y señales en el mundo pecador. ¿Qué más queremos? Todo está cumplido. De un momento a otro sucederá. Y yo quiero que usted tenga una oración conmigo ahorita, ¿verdad?, y usted pueda rendirse al Señor y entender lo que queremos decirle. Oremos. Padre, gracias te damos por estas palabras que han sido dichas, Señor. Gracias te damos porque has sido tú, Señor, aclarando esta situación que vive hoy el mundo, Señor. Y te pedimos por estas personas que han oído esta palabra, Señor, que tú puedas abrirles sus corazones y que ellos despiertan a las verdades tuyas, Señor, que están escritas para esta hora, que ellos puedan ver, Señor, que tú eres infalible y que tú no fallas. Gracias te damos por ello, que tú abras sus corazones, Señor, y ellos puedan ver tu palabra. Ahora te pedimos también, si hay alguno, Señor, que esté escuchando esta palabra, Señor, y esté enfermo de cualquier enfermedad, tú has venido para deshacer las obras del diablo, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesucristo que ellos tengan fe en ti, Señor, para ser sanados, porque tú pagaste un precio en la cruz del Calvario por nosotros. Ya eso fue pagado. Lo único que tenemos que tener, creer, Señor, que tú lo hiciste. Gracias te damos. Bendícelos ahora, te lo ruego, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Dios les bendiga, el Señor les guarde. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.